Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Mateo Mancini de la Universidad Complutense de Madrid y a Jesús Pascual Molina de la Universidad de Valladolid por invitarme a participar en este congreso virtual, que creo que es una gran idea en los momentos que estamos viviendo. Yo he elegido un tema del otro lado del Atlántico. Voy a hablar sobre el sistema defensivo construido en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que es la capital de la isla. Puerto Rico fue una de las colonias españolas más importantes de ultramar y una posesión española de gran valor estratégico en el Caribe, características que la convirtieron en escala de la carrera de Indias como consecuencia de las ventajas que ofrecía la bahía y el puerto de San Juan, pero esto hizo que fuera atacada en numerosas ocasiones por las principales potencias europeas que vieron en ella una importante fuente de riquezas. Estas circunstancias convirtieron al continente americano en el centro de las operaciones militares durante toda la Edad Moderna y obligaron a la corona española a invertir grandes sumas económicas en la construcción de un complejo sistema defensivo en la mayoría de las posesiones de ultramar. Las primeras defensas construidas en la ciudad de San Juan fueron realizadas a mediados del siglo XVI, aunque el sistema defensivo de Puerto Rico debo decir que no quedó concluido hasta finales de 1898, momento en el que la isla pasó a manos del gobierno de los Estados Unidos tras la derrota española de la guerra hispanoamericana. A comienzos del siglo XVI, el primer gobernador y capitán general de la isla, Juan Ponce de León, construyó la primera obra defensiva erigida en Puerto Rico a modo de casa fuerte, siguiendo el modelo de la arquitectura militar desarrollada en Europa, basada en la construcción de una torre de mediano tamaño con unos muros de mampostería coronada por almenas y defendida por saeteras, cuyas obras se prolongaron durante un periodo de 5 o 6 meses. Esta construcción se convirtió en la residencia del primer gobernador de Puerto Rico, pero también tuvo una finalidad defensiva porque fue construida en un punto elevado y cercano a la costa con el objetivo de evitar un posible desembarco enemigo y almacenar en ella todas las armas y municiones de guerra. Varias excavaciones arqueológicas e investigaciones históricas realizadas en el siglo XX permitieron localizar los cimientos de esta primitiva fortificación que tienen ustedes en la imagen y demostrar que se trató de una obra defensiva de planta rectangular, como muestra el plano que he colocado en el margen inferior, construido en tapial el lado norte y en piedra el lado sur, cuyos muros principales fueron demolidos en 1917, cuando se construyó la carretera número 2 que unía los municipios de Guaynabo y Bayamón, que pueden ver representados en ese plano con una figura diagonal. En 1521, Carlos I mandó construir la primera obra defensiva de la ciudad. Sabemos que fue una edificación de madera con planta cuadrada de pequeñas dimensiones, construida a unos 14 metros de altura sobre el nivel del mar, cuya fábrica quedó prácticamente arruinada tras un huracán sufrido en la isla en 1530. Estas circunstancias obligaron a reconstruirla con muros de tapial almenados y una planta cuadrada de aproximadamente 7 metros de lado, y a mediados del siglo XVII esta construcción se convirtió en la residencia de los gobernadores y capitanes generales de la isla. A mediados del siglo XVIII se transformó en cuartel y a finales de esta centuria en la maestranza del Real Cuerpo de Ingenieros Militares. Si hacen un clic sobre esta imagen van a ver el estado actual de este edificio que verán en la imagen que va a salir. Tras la guerra hispanoamericana, Casablanca se convirtió en la residencia de varios jefes militares y actualmente es una casa museo de la familia Ponce de León. Durante el reinado de Carlos V se autorizó la construcción de una segunda obra defensiva, conocida como la Fuerza, la Fortaleza o Fortaleza de Santa Catalina, destinada a evitar posibles desembarcos enemigos en la bahía y el puerto de San Juan y albergar el tesoro real de la isla y las municiones de guerra, hasta que posteriormente fue convertida en residencia de los gobernadores. Sabemos que fue una fortificación de planta cuadrada en torno a un patio central, construida en cantería la parte que daba al mar y en tapial la parte que daba a tierra, ya que no se pudo realizar la obra completa en cantería por los elevados costes que esto supondría en un periodo en el que la isla carecía de suficientes recursos económicos. Desconocemos la autoría de la traza original de esta construcción, pero sabemos que García Troche, yerno de Juan Ponce de León, contrató en 1532 a Diego de Arroyo, un cantero sevillano yerno del arquitecto Alonso Rodríguez, que trabajó en ella durante varios años.
Pese a las características de su fábrica, el cronista González Fernández de Oviedo consideró que esta fortaleza de Santa Catalina era una obra muy poco importante para la defensa de la ciudad como consecuencia del lugar elegido para su emplazamiento, porque al estar situada tan cerca de la bahía podía ser batida por el fuego de posibles navíos enemigos que intentaran apoderarse de ella, y de hecho llegó a afirmar que aunque la edificaran ciegos no la pudieron poner en parte tan sin provecho. Esta construcción se convirtió a mediados del siglo XVII en la Capitanía General de Puerto Rico y obligó a realizar numerosas reformas en su fábrica hasta finales del siglo XIX con el objetivo de adaptarla a las necesidades de vivienda del gobernador. Las defensas de la ciudad se reforzaron en 1539 con la construcción de una torre de planta circular coronada por almenas, construida en lo que se conoce como la Punta del Morro, situada a unos 120 metros de altura sobre el nivel del mar. Sabemos que estaba defendida por artillería y siguió el modelo de atalayas o torres vigías construidas en Europa durante el siglo XVI. Este primitivo torreón se convirtió en el castillo de San Felipe del Morro con la llegada a la isla del maestre de campo Juan de Tejada y el ingeniero italiano Bautista Antonelli en 1589, quien elaboró la planta de esta fortaleza durante el mes que permanecieron en la isla, siguiendo el modelo arquitectónico empleado en el castillo del Morro de La Habana, construido 4 años antes de su llegada a Puerto Rico, y que si hacen un clic en esta imagen pueden ver una fotografía de dicha fortificación. Y si hacen otro clic verán el castillo de San Felipe del Morro en la imagen superior, fortificación que fue considerada la defensa más importante de la isla durante los siglos XVI y XVII. A finales del siglo XVI, el lado oeste de la capital quedó reforzado con la construcción del Fuerte del Boquerón, un pequeño fortín de madera de planta cuadrada construido sobre un peñasco de roca arenisca situado en la playa de Cangrejos, que está situada a unos 15 kilómetros de la ciudad. Este fuerte fue de vital importancia durante el ataque británico sufrido en la isla en 1595, que dejó prácticamente arruinada su fábrica y obligó a reconstruirla en piedra a comienzos del siglo XVII, momento en el que se convirtió o fue conocido como el Castillo de San Jerónimo del Boquerón, que veremos a continuación. A muy pocos metros de distancia del fuerte del Boquerón se levantó la batería del Escambrón, una pequeña obra defensiva realizada en mampostería destinada a reforzar la defensa del Boquerón y neutralizar posibles desembarcos enemigos en este sector, aunque desconocemos hasta el momento la fecha exacta de su construcción. Actualmente esta batería se encuentra en una de las playas más visitadas por los habitantes de San Juan. El lado oeste de la ciudad se reforzó con la construcción de pequeñas baterías consignadas como Santa Elena, la batería de San Agustín y San Gabriel, situadas entre la fortaleza de Santa Catalina y el castillo de San Felipe del Morro, con el objetivo de proteger la bahía y el puerto de San Juan. Tras el ataque holandés al mando de Balduino Enrico, sufrido en 1625, que pueden ver representado en este cuadro de Eugenio Cajés, que se encuentra custodiado en el Museo del Prado, surgió la necesidad de reforzar todas las defensas de la ciudad mediante la construcción de nuevas baterías y pequeños fortines destinados a evitar posibles desembarcos enemigos, aunque es importante destacar que nunca existió un proyecto previo de fortificación, sino que los sucesivos gobernadores enviaron a la metrópoli sus propias propuestas con el fin de realizar nuevas obras y modificar las existentes, y esto prolongó mucho en el tiempo la construcción de este sistema defensivo y obligó a invertir importantes sumas económicas en la construcción del mismo. En este momento se construyó el fuerte de San Juan de la Cruz, más conocido como el Cañuelo, sobre la isla de Cabras, para evitar posibles desembarcos en la bahía de San Juan y obtener un fuego cruzado con la artillería emplazada en el castillo de San Felipe del Morro. Si hacen varios clics sobre esta imagen, verán dos fotografías del estado en el que se encuentra actualmente esta fortificación. Fue un pequeño fortín de planta cuadrada, construido en madera y reconstruido en mampostería, con muros almenados sin flancos, dotado de un aljibe y varios almacenes de municiones y pertrechos de guerra. A mediados de esta centuria se reforzó la defensa de la ciudad con la construcción de un recinto amurallado, cuyos muros fueron reforzados con baterías de tiro y bastiones triangulares, siguiendo las máximas de la arquitectura militar abaluartada desarrollada desde el siglo XVI en Europa. En varios puntos estratégicos de las murallas se abrieron 3 puertas de acceso a la ciudad. La puerta de San Juan
en el lado oeste, fue la más importante de todas porque por ella accedían los gobernadores y altos mandatarios a su llegada a la isla y es la única que se conserva en la actualidad. En el lado sur se abrió la puerta de San Justo y en el este la de Santiago. Mencionar que no me estoy equivocando al mencionar los puntos cardinales, es que en la cartografía del siglo XVII se representan siempre invertidos. El lado norte de la ciudad de San Juan está representado en la parte inferior de este plano y el lado sur es la parte superior. El recinto amurallado de la ciudad aparece representado por primera vez en este plano que tienen en la imagen, realizado por Luis Venegas Osorio en 1678. Vemos como el lado norte de la ciudad estaba todavía sin amurallar, aunque ya contaba con una obra defensiva conocida como la Batería de la Perla. Si hacen un clic sobre esta imagen van a ver un grabado que muestra las características de esta primitiva fortificación. Sabemos que la Perla fue un baluarte cerrado por la gola, defendida por una sencilla muralla en forma de hornabeque con parapetos a barbeta. Dotada de un cuerpo de guardia capaz de alojar hasta 8 soldados, contaba con un pequeño aljibe y varias piezas de artillería. Debo decir que es la única fortificación en Puerto Rico que no recibe el nombre de un santo, como solía ser habitual en estos momentos, cuando la fe religiosa de la monarquía hispana se reflejó en el topónimo de la mayoría de las defensas construidas en las posesiones españolas de ultramar. De manera paralela a la construcción del recinto amurallado, se levantó el fuerte de San Cristóbal en el lado este de la ciudad. Fue un pequeño reducto realizado en mampostería erigido sobre un promontorio situado a unos 50 metros sobre el nivel del mar. Este reducto fue ampliado y modificado por los ingenieros militares que trabajaron al servicio de la corona española en la isla durante el siglo XVIII, convirtiéndola en una de las principales defensas de la capital y en uno de los modelos más notables de arquitectura baluartada construida por la corona española en las posesiones de ultramar. En abril de 1765, Carlos III envió a la isla al mariscal de campo Alejandro O'Reilly para conocer el estado en el que se encontraba el sistema defensivo de la ciudad. Durante los 2 meses que permaneció en la isla, O'Reilly elaboró un informe muy detallado acerca de la situación política, económica y social de la isla, planteó ciertas mejoras económicas e informó de la necesidad de crear unas milicias disciplinadas, al igual que hizo anteriormente en La Habana. La mayor aportación de O'Reilly a la isla fue la elaboración de un proyecto defensivo destinado a convertir la ciudad de San Juan en una plaza inexpugnable. Este proyecto fue enviado a la metrópoli acompañado de varios planos manuscritos realizados por el ingeniero irlandés Thomas O'Daly, que fue aprobado por la Junta Consultiva de Fortificación y Defensa de Indias celebrada en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Este plan de defensa se convirtió en la base de todas las obras realizadas durante el siglo XVIII por los ingenieros militares que trabajaron en la isla al servicio de la corona. Las nuevas obras diseñadas por O'Reilly comenzaron el 1 de enero de 1766 bajo la dirección de Thomas O'Daly. Fue el encargado de dirigir las nuevas defensas proyectadas por su superior, pero además elaboró varios proyectos defensivos acompañados de numerosos planos como los que tienen en la imagen, que muestra su importante labor como ingeniero tracista. El objetivo de O'Daly siempre fue reforzar el sistema defensivo propuesto por O'Reilly y convertir la ciudad de San Juan en una plaza inexpugnable. Junto a Tomás O'Daly destacó la presencia del ingeniero español Juan Francisco Mestre, que trabajó al servicio de la corona española en la construcción del sistema defensivo de la ciudad al mando del jefe de las Reales Obras de Fortificación y llegó a convertirse en su sucesor tras su fallecimiento ocurrido en 1781. Mestre continuó la construcción de las nuevas obras proyectadas por su superior, destinadas a reforzar las defensas del castillo de San Felipe del Morro y San Cristóbal, y además fue el encargado de construir el recinto amurallado del lado norte de la ciudad, que tiene marcada en esa imagen con la Batería de la Perla, que hemos visto en imágenes posteriores, y cómo queda fuera de ese recinto amurallado. Proyectó además la construcción de 12 apostaderos, que tienen marcados en el margen derecho del plano superior, realizados en tierra y fajina a modo de obras provisionales situadas entre la playa de Salemas y el canal de San Jorge, con el objetivo de evitar posibles desembarcos en este sector. Una vez finalizada la construcción de estos 12 apostaderos, Mestre proyectó la construcción de 3 fuertes en el frente de tierra de la ciudad, a muy poca distancia del castillo de San Cristóbal, para reforzar la defensa de este fuerte. Fueron conocidos como el Abanico, que tienen en la imagen inferior, la Princesa, cuyos restos todavía podemos ver en esa planta circular de la fotografía de la derecha, y Santa Teresa, que no ha llegado hasta nosotros.
Todos ellos estaban comunicados por un foso y un camino cubierto para facilitar la retirada de su guarnición en caso de necesidad. Pero sin duda, una de las mayores aportaciones al sistema defensivo de Puerto Rico realizada por Juan Francisco Mestre fue la construcción de ese fuerte del Abanico, construido en forma de rebellín, que es esa planta triangular, dotado de varias piezas de artillería, todas ellas colocadas en la misma dirección, con el fin de reforzar la efectividad de su artillería. Mestre fue sustituido por el ingeniero jefe de las Reales Obras de Fortificación, Felipe Ramírez, cuya labor más importante en el sistema de defensas de esta ciudad fueron las ampliaciones proyectadas para el castillo de San Felipe del Morro, destinadas a ampliar sus dimensiones y alojar a un mayor número de hombres. Hasta ese momento solamente tenía capacidad para alojar a 600 soldados y con el proyecto defensivo elaborado por Felipe Ramírez, el castillo tuvo una capacidad de alojar hasta 5.000 hombres. En el siglo XIX se construyeron nuevas obras defensivas y se reformaron las existentes con el fin de adaptar el sistema defensivo de la ciudad a las nuevas necesidades táctico-estratégicas del momento, debido a la aparición del cañón de ánima rayada, que en ese momento provocó que todas las fortificaciones levantadas en el siglo XVIII quedaran obsoletas. Otra de las novedades que encontramos en el sistema defensivo de la ciudad de San Juan en el siglo XIX es que durante esta centuria se abrieron 3 puertas de acceso en las cortinas del lado norte de la ciudad. La puerta de San José estuvo situada entre los baluartes de Santo Domingo y Santa Rosa para facilitar el acceso al cementerio de Santa María de Pacis. En la década de 1860 se abrió la puerta de Santa Rosa, también conocida como la Puerta del Matadero, porque fue emplazada entre los baluartes de Las Ánimas y Santo Domingo para facilitar el acceso al Matadero y a la Batería de la Perla. Y en torno a la década de 1880 se abrió la Puerta de San Rafael, también conocida como Puerta de España, en la cortina más próxima al baluarte de Santo Tomás y que da acceso a la calle Tanca, que es una de las calles más importantes de la ciudad de San Juan. En el siglo XIX, la ciudad de San Juan experimentó un importante crecimiento demográfico que provocó importantes consecuencias negativas para la higiene y la salubridad pública. Esto obligó a plantear varias reformas urbanísticas destinadas a realizar un ensanche de la capital hacia el lado oeste de la isleta de San Juan, lo que hoy conocemos como Puerta de Tierra, y surgió entonces la necesidad de derribar el recinto amurallado de la ciudad. En mayo de 1897 se derribaron las cortinas del lado sur y este de la ciudad, así como algunas fortificaciones construidas en estos sectores, y lo que pueden ver en la imagen es el derribo de la Puerta de Santiago. Actualmente ocupa este espacio un casino construido por la corona española a finales de esta centuria. Para finalizar y a modo de conclusión, decir que el sistema defensivo construido en Puerto Rico es uno de los mejores ejemplos del progreso experimentado en los sistemas defensivos de todos los territorios de ultramar. La evolución de la artillería obligó a realizar numerosas modificaciones y construir nuevas obras defensivas siguiendo los modelos de la arquitectura militar desarrollada en Europa. Hemos visto cómo estas primeras fortificaciones realizadas en la ciudad de San Juan muestran los modelos empleados durante la Edad Media en Europa y su evolución hacia nuevas formas con la arquitectura baluartada, que provocó una gran transformación en el arte de la guerra, siendo notablemente modificada durante el siglo XIX como consecuencia de la evolución táctica y estratégica desarrollada en el mundo militar tras la aparición del cañón de ánima rayada.